Dios les bendiga, hermanos. Es para mí un privilegio para predicar hoy la palabra de nuestro Dios. Quiero que abra su Biblia en Números capítulo 11, versículo 26 al 29. Libro de Números, capítulo 11, versículo 26 hasta el versículo 29. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían revenido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese de profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, oh Dios, el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede sentarse, hermano. Observando a los niños, vemos nosotros que los niños son celosos de sus padres. Amén. Son celosos de sus padres. Yo estaba pequeño cuando un hombre se acercó a enamorar a mi mamá. Yo estaba pequeño. Y como no éramos cristianos, nadie en la casa, y yo aprendí las malas palabras de mis padres, yo le pegué una buena insultada al hombre, porque estaba celoso por mi papá, ¿me entiende? Y me iba a permitir que alguien estuviera contando a mi mamá. Yo tenía celo de mi papá, ¿me entiende? ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Es que el tema de este mensaje es el celo de los ángeles por Dios. Amén. Puedo hablar de lo que acabo de decir, es la introducción al mensaje de hoy. El tema del mensaje es el celo de los ángeles por Dios. El versículo que acabamos de leer es el pasaje que acabamos de leer para iniciar este mensaje, para hablar sobre el celo de los ángeles por Dios. Para que usted entienda, usé este pasaje. ¿Qué estaba pasando en Israel cuando estaba en el desierto? Es que Medad y Eldad, estos varones, Eldad y Medad, sí, estos varones profetizaron en el campamento. Moisés era profeta, el único profeta en ese momento. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre estos varones, comenzaron a profetizar en el templo. Entonces vino un joven y le dijo a Moisés: mira, allá está Eldad y Medad profetizando. Y vino Josué, ayudante de Moisés, que siempre andaba con él, siempre lo acompañaba, le dijo: Señor mío, impídelo. Y le dijo Moisés: ¿tienes tú celo de mí? Él le dijo: ¿tienes tú celo de mí? Le dice: deja lo que profetice, le dice. Ojalá que todo Israel fuera profeta. Amén. Para que fueran a profetizar a los otros pueblos. Pero le dice: ¿tienes tu celo de mí? Amén. Y por eso he usado este pasaje, para que usted entienda lo siguiente que voy a predicar sobre el celo de los ángeles por Dios. Amén. Usted y yo tenemos que tener mucho respeto a Dios. Amén.
Porque muchas cosas, boberías que cometemos, no le agradan a los ángeles. Amén. Usted dice, sí, los ángeles. Y voy a decirle esto. El apóstol Pablo dice que los ángeles son nuestros servidores. Amén. Oiga lo que dice, que los ángeles son nuestros servidores. Pero no crea usted que porque ellos son nuestros servidores, no se van a molestar con nosotros cuando hacemos cosas malas. ¿Me entiende? Los ángeles se molestan con nosotros cuando hacemos cosas malas, porque tienen celo de Dios. Amén. Ellos esperan que nosotros seamos santos como Dios es santo, porque ellos, hermanos, los ángeles hacen la voluntad de Dios. Por lo tanto, ellos esperan que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Es tanto el celo que tienen por Dios, que ellos quisieran predicar el evangelio, pero Dios no se los permitió a ellos, sino que los dio el privilegio a nosotros de que prediquemos. Amén. Y nosotros somos bobos, porque se nos da el privilegio de predicar el evangelio a los hombres y no se lo predicamos. Amén. Mientras dice la Biblia que los ángeles añoran, quiero decir, desean predicar el evangelio ellos para que muchas almas sean salvas, pero se nos dio a nosotros y nosotros no lo hacemos. ¿Me entienden? Ellos se molestan con nosotros cuando nosotros tenemos la oportunidad de presentar el evangelio y no lo presentamos. Y ellos dicen, yo quisiera que Dios me permitiera a mí, porque no lo hace, pero Dios a ellos no les dio el privilegio. Amén. El tema de este mensaje es el celo de los ángeles por Dios. Así que yo quiero que usted me entienda que usted y yo tenemos que comportarnos bien, porque hay cosas que a los ángeles no le agradan. Pastor, pero nosotros somos hijos de Dios, los ángeles no pueden hacer nada, ahí se va a estar. Los ángeles de Dios pueden imponer un castigo en nuestras vidas. ¿Me entiende? Ellos ejecutan las órdenes de Dios. Amén. Los ángeles ejecutan las órdenes de Dios y están autorizados para actuar. Están autorizados por Dios para actuar en cualquier momento que se necesite actuar. Amén. Así que no olvide el tema, el celo de Dios, el celo de los ángeles por Dios. La pregunta es, ¿cómo es ese celo? Bueno, el celo es grande. Veamos Eclesiastés 5, 4 al 6. Los que tengan Biblia, Eclesiastés, allá cerca de los Proverbios, Eclesiastés capítulo 5, 4 al 6. Amén. Oiga lo que dice. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No deje que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás, la pregunta es, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Amén. Dice, cuando vayas a la casa de Dios, no vayas para hacer lo que hacen los necios, porque es mejor que no prometas, que prometas y después no cumpla. Amén. Porque está diciendo, ¿por qué dirás delante de los ángeles que fue ignorancia? Dice, no deje, el 6, no deje que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Amén. Venimos a la casa de Dios, hacemos una promesa y no la cumplimos. Y como resultado, viene el ángel que Dios manda y destruye la obra de nuestras manos. Amén. Lo que hemos hecho como castigo lo destruye. Dios es un Dios de pacto. Usted hace un pacto con Dios, Dios se lo hace rápido, pero Él quiere que usted cumpla. Amén. Quiere que cumpla.
Pero cuando el ángel que está cerca de nosotros mira eso, no le agrada. Pero dice, ¿por qué? ¿Por qué, dice, permitirás que Dios destruya el trabajo de tus manos? Lo que has estado haciendo, Dios te lo destruye, porque tú no cumpliste lo que Dios ya te había dado. Él cumplió su parte, pero tú no la cumpliste. Y por eso dice, ¿por qué dirás delante del ángel? Amén. Fue ignorancia. Y la pregunta es, ¿quién ejecuta eso? Eso destruir. El ángel. Amén. El ángel. El ángel se molesta. Porque nosotros venimos a la casa de Dios, hacemos promesa. Dios hace su parte y nos cumple. Y luego nosotros nos cumplimos. Entonces viene Dios y nos quita lo que ya teníamos. Amén. Pero ¿quién hace eso? El ángel. Pero dice, ¿por qué dirás delante del ángel? Fue ignorancia. El tema de este mensaje es el celo de los ángeles por Dios. Amén. Tú no le cumpliste a Dios, Dios te cumplió y tú no, entonces el ángel se molesta y te destruye el trabajo de tus manos. Lo que ya tenías guardadito ahí, mire, se va. Prestemos la atención a eso. Ahora, veamos otra parte. Cuando Herodes no le dio la gloria a Dios, el ángel se molestó y le puso gusanos en el estómago. Hechos 12:20, lo que tengan Biblia. Libro de Hechos, capítulo 12, versículo 20. Amén. Hechos, capítulo 12, versículo 20 al 23. Oiga lo que dice. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Amén. ¿Qué pasó? Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Estos territorios eran abastecidos por el rey. ¿Por qué? Porque esos estaban ahí. Había una de estas, era una isla, y otro era un puerto. Y estos eran abastecidos por el rey. Y luego, cuando se enojó con ellos, ya no les abasteció de nada. Y el pueblo tenía hambre, porque en su mayoría ellos eran pescadores, no eran agricultores. ¿Me entiendes? Eran expertos para andar en el agua. Por eso es que él les abastecía. Pero estaba enojado y no les daba. Entonces sobornaron a Blasto, camarero. Era el que estaba cerca del rey. Y él fue a hablar con él para que lo atendiera y lo atendió. Y el pueblo decía, voz de Dios y no de hombre. Muchas veces en la época pasada todos los reyes aclamaban el título de Dios. Los emperadores aclamaban el título de Dios. Por eso fue que a este rey que estaba cuando Daniel fue echado al foso de los leones, le dijeron, mira rey, hemos acordado que el que pida a algún dios fuera de ti, que sea echado en el foso de los leones. ¿Entiendes? Y al rey le gustó la idea. ¿Me está entendiendo? Aunque él no sabía que era una trampa. Le gustó la idea de que él era mejor que los dioses, ¿verdad? Ahora,
Cuando dijeron voz de Dios y no de hombre, le estaban diciendo a Herodes que él era Dios. Amén. Y dice la Biblia, al instante un ángel de Dios lo hirió y murió comido de gusanos. ¿Me entiende? El ángel se molestó. El ángel tuvo celo de Dios. Y lo hirió y murió comido de gusano. No es la palabra herir, acá no se aplica como que le da un machetazo, sino que fue una herida en el sentido que le hace daño poniéndole gusanos. Amén. No sabemos qué clase de gusanos, porque los parásitos están clasificados como gusanos. ¿Me entiendes? Según Josefo, el historiador judío, dice él que en ese momento la gente vio que a Herodes le dio un fuerte dolor de estómago. Inmediatamente se llevaron al rey para su palacio y ahí estuvo sufriendo de grandes dolores estomacales cuando los gusanos estaban comiendo. Acuérdense que Herodes había matado a este apóstol, a Jacobo. Él lo había matado y quería matar a Pedro, pero el Señor lo libró. Entonces llevaron a Herodes, según el historiador judío, lo llevan al palacio y ahí está con fuertes dolores estomacales por los gusanos, y dice que a los 5 días Herodes murió porque los gusanos se lo comieron. ¿Cómo fue esa muerte? Muerte terrible, amén, porque mató a un hombre de Dios, además de eso, pero no le dio la gloria a Dios. El tema de este mensaje es el celo de los ángeles por Dios, amén. Cuando vio el ángel que Herodes no le dio la gloria a Dios, sintió celo de Dios y lo mató, amén. Es cierto, los ángeles están a nuestro servicio, pero ande con cuidado también, amén. Ande con cuidado, porque los ángeles son celosos también de Dios, amén. Ellos honran a Dios. En Apocalipsis, capítulo 22, 8 al 9, vámonos para allá, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, verso 8 al 9, amén. Dice así. Y Juan dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. Amén. El ángel se molesta porque Juan se le arrodilla. Él tiene celo de Dios, porque nadie puede adorar a nadie más, nadie puede arrodillársele o adorarle a otra persona, sino solamente a Dios. Pero fue que cuando Pablo y Bernabé llegaron a cierto lugar, sanaron a un cojo, y la gente decía: dioses en semejanza de hombre han venido a nosotros. Y vinieron para ofrecerle incienso, a guirnaldas, palomas, en sacrificio a Pablo y a así no me equivoco, Bernabé, o si no recuerdo ahorita. Pero lo que quiero que usted me entienda es que cuando Pablo vio que venía para ofrecerle incienso, para ofrecerle sacrificios de animales, a uno llamaban Júpiter y a otro Mercurio. Estos eran los griegos. Y dice la Biblia que Pablo se molestó y se le fue encima y les dijo: nosotros no somos dioses, nosotros somos hombres
que venimos a enseñarles que de estas vanidades se arrepientan. Amén. Porque Pablo estaba celoso de Dios también. Pero estamos hablando, el tema del mensaje es el celo de los ángeles por Dios. Amén. Vemos acá que Juan se arrodilla para adorar al ángel y el ángel le dice: no, levántate, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, adora a Dios. Amén. Amén. No, yo me da chiste de esos sinvergüenzas papas. Ay, que me oiga ahí, no sé quién va a ver el video. Los papas me dicen sinvergüenzas. Dicen ser siervos de Dios, pero les gusta que se arrodillen. ¿Me entiendes? Amén. Les gusta que doblen rodillas ante ellos. Hasta se molestan porque algunos creyentes no se le arrodillan. Hipócritas, porque dicen ser siervos de Dios. Ni los apóstoles les gustaban esas cosas, ni los ángeles les gustaban esas cosas. Dice: levántate, amén. Amén. Levántate, adora a Dios. Amén. Porque ante Dios dice: se doblará toda rodilla. Amén. Y tu lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Luego tenemos, el mensaje es el celo de los ángeles por Dios. Zacarías quedó mudo cuando el ángel le dijo que su mujer iba a tener un hijo. Vea conmigo Lucas 1:20. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 20. Amén. Lucas, Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 20. Amén. Al 22. Oiga lo que dice. Ya se lo leo. Ya se lo leo. Amén. Ahora sí, diga así: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que mis palabras, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Amén. ¿Qué le dijo el ángel? Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras. Amén. El ángel Gabriel viene a dar el mensaje y le dice que su mujer va a dar a luz porque era estéril. Y cuando le dice, él no cree. La Biblia dice: el que no cree ha hecho mentiroso a Dios. Amén. Oye, el que no cree, dice, ha hecho mentiroso a Dios. Y las palabras del ángel eran las palabras de Dios. Él venía para dar el mensaje y Zacarías no cree. Al no creer, hizo mentiroso a Dios. Y le dijo: por cuanto no creíste, quedarás mudo. Amén. Ese es el celo de los ángeles por Dios. Amén. Muchas veces nosotros creemos que podemos hacer algunas cosas incorrectas y que nada va a pasar. Ahí se va a estar. Ahí se va a estar. Los ángeles están a nuestro cuidado, pero también están para ejecutar órdenes de Dios. Amén. Y para disciplinarnos. Amén. Así que Zacarías quedó mudo por cuanto no le creyó a Dios, por haber hecho mentiroso a Dios. Toda persona que no cree a las palabras de Jesús hace mentiroso a Jesús. Todo aquel que rechaza a Jesucristo
y que no quiere nada con Dios, esta gente hace mentiroso a Dios. Por lo tanto, su final será el lago de fuego, quemándose eternamente y para siempre, por cuanto no han creído a las palabras de Dios. Hacen mentiroso a Dios. Para terminar, solo quiero recordarles las palabras que Dios le dijo a una iglesia que andaba mal delante de él en el libro de Apocalipsis. Le dice: sé pues celoso. Amén. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Queriendo decir, mira, tú tienes que tener celo de Dios. Amén. Como los ángeles son celosos por Dios, nosotros debemos que ser celosos por Dios. Amén. Celosos por su palabra. Que ahí viene un loco diciendo que Jesús no es Dios. Aquel señor que ya murió, hermano Toby, decía este predicador: si alguien le dice que Jesús no es Dios, zámpele una pedrada, decía el Señor. O sea, no es verdad que el hombre está diciendo que le va a poner una pedrada, era al alegórico. Amén. Pero nosotros tenemos que tener celo, amén, de la doctrina, amén, celo de la palabra de Dios, como los ángeles son celosos. El tema de este mensaje es el celo de los ángeles por Dios. Yo quiero decirle en esta tarde, es necesario que tengamos celo de Dios, así como los ángeles tienen celo de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por tu palabra, gracias por el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga. Nuestro hermano Gedeón pasará para terminar con el culto de hoy.